Bienvenidos a Noche de Leyendas y Misterios, donde lo oculto despierta. Continuamos con la sección de relatos. En esta ocasión les compartiré 4 historias. Si ustedes también tienen algo que contar, pueden enviarlo al correo noche.leyendas.misterios@gmail.com. La gente no cree esta historia a pesar de que mis padres estuvieron presentes y confirman lo que vivimos. Cuando yo era niña, de unos 5 o 6 años, vivíamos en una bodega atrás del negocio de mis papás. Esa bodega medía unos 20 metros por 5 metros, tenía techo de lámina y, para que no pasáramos frío, mi papá mandó a poner un techo de plafón adentro en lo que era la recámara. Cabe mencionar que donde vivíamos hacía muchísimo frío en invierno, llegando a temperaturas bajo cero en ocasiones, por lo que era común que los 3 durmiéramos juntos en la misma cama para mantenernos calientes. En una ocasión, eran exactamente las 3:33 am según la hora que marcaba la videocasetera, y empezamos a oír un ruido muy extraño que nos despertó a los 3, pero nos mantuvimos en silencio e inmóviles, en mi caso para tratar de adivinar qué era lo que hacía tanto escándalo. Era como si algo o alguien pasara corriendo entre el plafón y la lámina, rozando la lámina con un palo. Se oía cómo iba y venía de extremo a extremo de la bodega. El detalle era que el plafón solo estaba en una sección pequeña, que era la que usábamos para dormir. Pasaron varios minutos, quizás unos 5, hasta que yo en mi inocencia pregunté en voz baja: «Papi, ¿oyes eso?». Y mi papá me hizo shh, y mi mamá de pronto jaló aire como si llevara horas aguantando la respiración. Entonces el ruido se detuvo. Mi papá se levantó rapidísimo a prender la luz y ver a mi mamá, una mujer morena oscura con el semblante más pálido que nunca, hasta las venas se le veían, y ella nos dijo que se le subió el muerto y no había podido hablar ni moverse hasta que yo hablé. De inmediato mi papá fue a buscar una lámpara para buscar qué ocasionó el ruido. Incluso salió al patio a ver si de casualidad era un gato o rata con algo atorado en la cola corriendo por el techo, pero desde fuera nos gritó: «No hay nada». En ese momento, el ruido comenzó otra vez, y todos lo escuchamos. Yo volteé a ver a mi mamá, y ella estaba acostada con los ojos abiertos sin parpadear, como en trance o algo, y no me respondía ni se movía. Mi papá buscó una escalera y subió al techo para buscar qué hacía el ruido, pero estaba completamente vacío, ni un animal u objeto que con el viento se pudiera estar moviendo de un lado al otro. Entonces él regresó adentro, donde me vio muy asustada, tratando de hacer que mi mamá me respondiera. Se hincó y puso a rezar, mientras el ruido continuaba de un lado a otro de la bodega, pero cada vez más rápido y fuerte. Sin saber por qué, me le uní con la única oración que a esa edad me sabía: el ángel de mi guarda. Y en ese momento, el ruido se detuvo. Mi mamá se incorporó llorando desconsolada y con una cara de terror que me daba más miedo que el mismo ruido. Vimos la hora. Eran las 2:17 am, según la videograbadora. En ese momento decidimos salir de ahí y nos fuimos a dormir a la parte trasera de la camioneta del negocio. Al día siguiente, llamamos a un sacerdote para que bendijera la bodega y toda la propiedad, pero varias cosas extrañas siguieron pasando a lo largo de algunos años más. Nadie nos creyó, ni siquiera nuestros familiares, pues decían que seguramente no buscamos bien, o era alguien tratando de entrar a robar, o que estábamos alucinando por la hora. A lo mejor no es de terror, pero a lo largo de mi vida he perdido a 3 personas importantes para mí. Todas han encontrado la forma de despedirse. En el orden que las contaré fue en el orden que se fueron. Esto será largo. La tía Lucy era hermana de mi abuela paterna. Por azares del destino, yo fui criado por mi abuela y mi papá. Por ende, mi abuela se apoyó de sus hermanas para criarme. A excepción de las abuelas de muchos, la mía no sabía cocinar. Esa era la tía Lucy. Aunque no hubiera qué comer, siempre me ofrecía aunque sea un huevo. Mi tía siempre fue muy pacífica, muy linda, cariñosa y atenta. La vida no fue buena para ella. Perder una pierna por culpa de su diabetes, su matriz se llegó a desprender y no dijo nada con tal de no causar problemas.
Digo, a pesar de todo lo que sufrió, siempre fue linda y amable conmigo y con todos. Era una madre más para mí. El día que falleció, asistimos al IMSS, Hospital General en México, porque entró en un tipo de coma diabético. Estuvimos afuera esperando cuando nos dijeron que ya había fallecido. Ayudé a mi papá y un tío a cargar el cuerpo para meterlo en el ataúd en cuanto llegó la funeraria. Esa vez llegué a tocar su mano y a decirle que la quería mucho y gracias por todo lo que hizo por mí. Después, cuando estábamos velando el cuerpo en su casa, la cual es una casa humilde, tiene partes que son de madera y techo de lámina, yo estaba recargado de la pared de su cuarto y sentí cómo empujaban la madera. Enseguida supe que era ella tratando de despedirse. Mi abuelo paterno le apodaban Bolo, en su juventud un gran apostador y vendedor. Aunque jamás conviví mucho con él, lo quería mucho, pero no vivía con nosotros. Vivía en un cuarto de hotel en una ciudad cercana. Cuando podía, lo iba a ver, le regalaba mis camisas de béisbol, ya que él también era fanático. Un día la persona del hotel solo nos avisó que estaba muy grave en el hospital, IMSS. Fui con mi papá a verlo y el médico nos dijo que ya tenía un cáncer muy avanzado. Varios de sus órganos ya estaban invadidos por la enfermedad, que lo mejor era llevárnoslo con nosotros, para que estuviera sus últimos días con su familia. Mi papá le rentó un pequeño departamento, y todos los días lo iba a cuidar y a pasar el rato con él. Eso fue en diciembre. Yo estaba en la universidad, pero tenía vacaciones. Entonces también me daba mis vueltas para platicar con él. Conforme pasaban los días, iba perdiendo la memoria y hablaba menos. A veces estaba cantando muy alegre y otras muy callado. Mi papá me dice que un día llegó a verlo y el Bolo estaba serio, muy serio, y le preguntó qué es lo que tenía. Y mi abuelo dijo, la flaca vino a verme. Dijo que ya casi me tocaba. Mi papá solo se comenzó a reír, posiblemente por nerviosismo. Total, llegó un día en donde mi abuelo perdió completamente el habla. Ya solo se quejaba y dormía. Para esto pasó Año Nuevo y él seguía postrado en cama. Conforme llegó enero, yo regresé a la universidad y las palabras de mi papá fueron, vete tranquilo, tu abuelo tarde o temprano descansará. Para esta etapa de la universidad yo no tenía clases los viernes, entonces el jueves yo estaba acostado cuando mi papá me marcó para preguntarme qué haría el día siguiente, viernes, y le dije que nada porque no tenía clases. Entonces me dijo que me regresara temprano y con calma porque ya había fallecido mi abuelo. Ese día no lloré, solo me acosté y me quedé viendo hacia la pared y justo escuché que susurraron mi nombre al oído. Supe que era mi abuelito diciéndome adiós. Al otro día llegué lo más temprano posible. El ataúd aún estaba abierto. Tomé su mano y me despedí de él. Al final lloramos mi papá, mi hermana y yo mientras enterraban a mi abuelo. Mayo de este año fue feo. Yo ya vivo aparte en otra ciudad. ¿Recuerdan que mencioné que por azares del destino me criaron mi papá y mi abuela? Pues fue porque mi mamá no tomó las mejores decisiones, no solo conmigo, sino mis otros hermanos de parte de ella. Tenía una hermana de 20 años a la que le detectaron diabetes infantil a los 7 años. Eso aunado a una depresión debido a la muerte de su papá por COVID y vivir en varios lugares en los últimos 2 años fueron detonantes para su muerte. Durante varios días, una figura que tengo en una repisa se estuvo cayendo de forma inexplicable. Por más que la ponía de diferentes formas, se volvía a caer, hasta que un día dejó de hacerlo. Ese día fue sábado. Saliendo del trabajo, fui a mi pueblo porque vería a mi novia de ese entonces. Ese sábado en la noche, mi abuela me dijo que por qué no hacíamos una cena en la casa el domingo, puesto que el lunes era mi cumpleaños, y como había familia de visita, quería que celebráramos todos juntos. Dije que sí, que me gustaba la idea. Llegó el domingo y mi mamá me dijo que mi hermana estaba muy grave en el hospital, que si por favor podía ir a verla, en lo que mis demás hermanos y ella llegaban. Todos viven aparte. Le dije que yo no estaba cerca, estaba a más de 1 hora. Me apuré a bañarme y mi papá me dijo que habló con mi mamá que me esperara a que ella llegara al hospital. Después de esperar un rato, me llegó un audio de mi mamá donde me decía que mi hermana había fallecido. En ese momento abracé a mi papá y lloré. También mi abuela lloró. Después de un rato subimos a donde iban a velar a mi hermana, que es la ciudad donde vivo actualmente. Ayudé a vestir al cuerpo de mi hermana en la funeraria sin soltar ni una lágrima.
Cuando la subieron a la sala en el ataúd, mi abuela y mi papá se despidieron de ella. Mi papá le tenía mucho cariño a ella, a pesar de que no era su hija. Curiosamente, los días en los que más se cayó la figura de la repisa fueron los días en los que mi hermana estuvo con mayores crisis o problemas. Incluso el viernes de esa misma semana estuvo en la ciudad donde vivo actualmente. Eso de la figura a lo mejor era una señal de que ella estaba en peligro, pero nunca supe que era por ella. Nunca había creído en lo paranormal. Me considero una persona demasiado lógica incluso para mi propio bien. Pero lo que pasó hace 3 años todavía me persigue. Literalmente, cada vez que escucho un reloj marcar las 3 a.m. Vivía en un departamento pequeño, en un edificio construido en los años 1970. Nada especial, solo un lugar barato donde vivir mientras terminaba mis estudios. Todo empezó una madrugada en la que me desperté con un sonido que no debería haber existido en mi casa: el eco de pasos en un pasillo. Mi departamento no tenía un pasillo. Era un estudio de una sola pieza. Pensé que soñaba hasta que abrí los ojos y vi algo imposible. Frente a mí había una puerta que no existía ahí antes. Era vieja, de madera, con pintura descascarada. Estaba entreabierta y del otro lado se veía un pasillo largo, enorme, como de hospital antiguo. No era un sueño. Lo sé porque me levanté, caminé y sentí el frío del suelo en mis pies. El pasillo tenía luces que parpadeaban y un olor rancio, como humedad atrapada durante décadas. Miré hacia ambos lados para asegurarme de que seguía en mi departamento. Todo alrededor era normal, exceptuando la puerta y el corredor imposible. No sé por qué lo hice, pero di un paso dentro. El pasillo se sentía vivo. Las paredes respiraban ligeramente, como si algo detrás de ellas inhalara y exhalara. Caminé unos metros cuando escuché un llanto suave. Era una voz femenina, pero no sonaba humana. Era como si alguien imitara un llanto sin entender realmente cómo lloran las personas. Me congelé cuando escuché que decía mi nombre. Salí corriendo, regresé a mi cama y cerré la puerta de golpe. Al día siguiente, la puerta ya no existía. Había vuelto a ser una pared común y corriente. Intenté convencerme de que había alucinado por falta de sueño, hasta que volvió a aparecer la noche siguiente, justo a las 3:11 a.m. La segunda vez no entré, pero me acerqué. Del otro lado en el pasillo vi una figura de espaldas. Era alta, muy delgada, casi deforme. Sus piernas parecían demasiado largas para su cuerpo. Estaba parada perfectamente quieta. No respiraba, no se movía, solo estaba ahí. Cuando la observé más, me di cuenta de que su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si intentara escuchar algo dentro de mi cuarto. Retrocedí lentamente, y la figura comenzó a girarse, muy, muy despacio. No esperé a ver su cara. Cerré la puerta con fuerza y escuché como algo la golpeaba desde el otro lado, como intentando entrar. No dormí el resto de la noche esperando que apareciera en mi habitación, pero la puerta al amanecer había desaparecido de nuevo. Esto se repitió durante semanas. A veces la puerta aparecía y no había nadie. A veces escuchaba pasos acercándose. A veces susurraban mi nombre desde detrás de la madera. A veces escuchaba respiraciones cerca de mi oído, aunque yo no hubiera entrado al pasillo. Cada vez era peor. La última noche ocurrió lo que terminó de convencerme de mudarme. La puerta apareció, como siempre, a las 3:11 a.m., pero esta vez ya estaba abierta por completo. Y esa cosa, la figura larga, estaba a solo unos centímetros del umbral, con su cabeza doblada como un insecto curioso. Podía escuchar un crujido constante, como si sus huesos se movieran solos. No podía moverme. Sentía algo parecido a una corriente eléctrica recorriéndome.
la criatura dio un paso dentro de mi cuarto. Su pie era absurdo, largo, delgado, con dedos estirados como ramas secas. La criatura se dobló hacia mí como si oliera mi miedo. Por primera vez habló. ¿Sabes quién te abre la puerta cada noche? Su voz sonaba como un eco dentro de mi cabeza, no fuera. Retrocedí tanto que choqué contra la pared. La criatura estiró una mano larguísima hacia mi rostro. No dejes de dormir. Cuando duermes, puedo construir más pasillos. Ahí fue cuando entendí. No era un pasillo que aparecía porque yo lo veía. Era un pasillo que se estaba construyendo desde mi mente hacia mi realidad. Algo lo estaba usando como puente. La criatura estiró los dedos hasta tocarme la frente, y en ese instante escuché cientos de voces detrás de la puerta diciendo al unísono: «¡Abre! ¡Abre! ¡Abre!». Logré correr hacia el interruptor y prender la luz. En cuanto lo hice, la criatura se desvaneció como humo oscuro y la puerta desapareció. Salí del departamento a las 3:19 a.m. con lo que tenía puesto y nunca regresé. Un mes después, el edificio fue demolido por daños estructurales. Lo raro es que el arquitecto que revisó el lugar dijo una frase que me heló la sangre. Es curioso, había pasillos en lugares donde no deberían existir, como si alguien los hubiera añadido después. Yo no los añadí, pero sé perfectamente quién quería hacerlo. Vivo solo desde hace un tiempo, en un pequeño departamento en la Ciudad de México. Nada especial, paredes delgadas, vecinos ruidosos y una vista horrible hacia un estacionamiento vacío. Siempre cierro las cortinas antes de dormir, especialmente en febrero, porque nunca duermo bien ese mes. Pero el 11 de febrero, al despertar, vi algo que no debería estar ahí. Una rosa roja perfecta, apoyada en el alféizar de mi ventana por dentro. No estaba seca, ni machucada, ni rota. Parecía recién cortada. Yo no tenía flores en casa, no tenía visitas, y vivo en un 5º piso, así que nadie podía alcanzarla desde afuera. Pensé que quizá la dejé la noche anterior en un arranque romántico absurdo, pero no tenía sentido. No había comprado nada desde semanas atrás. Solo había una nota diminuta, escrita a mano. No te olvides de mí. La letra era idéntica a la de Mariana, mi novia, mi exnovia, mi novia muerta. Murió el 14 de febrero de hace 2 años en un accidente de auto cuando venía a verme. La ambulancia tardó demasiado. Los paramédicos dijeron que tenía una rosa roja en la mano cuando la sacaron de los restos del coche. No he podido olvidar eso. Y ahora, una rosa idéntica estaba en mi habitación. Intenté ignorarlo. Tiré la rosa a la basura, guardé la nota en un cajón y me duché. Me convencí de que era una broma de mal gusto, hasta que al salir del baño escuché un sonido que me congeló. Mi celular vibró. Una notificación de mensaje. Remitente, Mariana, corazón rosa. Había borrado sus chats, sus fotos, incluso eliminado su contacto para poder seguir adelante, y aún así, ahí estaba el nombre, con el mismo corazón rosa que ella usaba. Temblando, abrí el mensaje. Faltan 3 días. ¿Me esperas? Sentí que se me iba el aire. La hora marcaba 3:14 a.m., justo el momento en que, según el reporte del accidente, su corazón dejó de latir. Respondí como un idiota, con los dedos entumecidos. ¿Quién eres? La respuesta llegó al instante, como si ya estuviera escribiéndola antes de que yo preguntara. Tú sabes quién soy. No estés asustado. Te extraño. La pantalla se puso negra por un segundo. Después, una foto apareció sola en la galería. Era mi habitación,
tomada desde la esquina más oscura, y yo estaba dormido. Pero lo aterrador no fue eso. Lo aterrador fue que a mi lado, sentada en la orilla de la cama, aparecía una silueta borrosa con cabello largo, y sostenía una rosa en la mano. Los días siguientes fueron peores. El 12 de febrero, mientras trabajaba, un olor familiar invadió la sala. Jazmín con vainilla, el perfume de Mariana. Era imposible confundirlo. Ella lo usaba todos los días. El olor venía del pasillo. Tomé mi celular para grabar, por si necesitaba pruebas de que no estaba loco. Al prender la cámara, la pantalla tembló, se distorsionó, y por un instante, un solo segundo, vi una mano apoyada en el marco de la puerta. Una mano pálida, una mano azulada, como las de los cuerpos que pasan horas sin circulación. Dejé caer el celular. Cuando lo recogí, había otra rosa roja sobre el piso, perfectamente colocada, sin una sola gota de agua en el tallo. La nota esta vez decía: «No huyas, voy camino a casa». La noche del 13, la anterior a San Valentín, decidí no dormir. Me quedé en la sala con todas las luces encendidas, mirando el teléfono que vibraba sin parar con mensajes que no me atrevía a abrir. A las 3:14 a.m., el horario exacto de siempre, el departamento entero se quedó en silencio. Incluso el ruido del refrigerador desapareció. Me levanté sin querer hacerlo, como si alguien me empujara suavemente. El espejo del pasillo parecía más oscuro de lo normal. Me acerqué y ahí estaba. Primero vi mi reflejo. Después, detrás de mí, una sombra se fue definiendo, tomando forma femenina. Cabello largo, capucha roja, la misma que Mariana llevaba el día del accidente. Mi reflejo seguía quieto. La sombra detrás de mí levantó una mano y presionó sus dedos contra mi hombro. Pero yo no sentí nada. No estaba tocándome a mí, estaba tocando mi reflejo. Llegó el día. No dormí, no comí, no salí. Solo esperé. A las 8 p.m., el celular vibró con un último mensaje. Estoy aquí. Las luces se apagaron. Escuché pasos, lentos, húmedos, como si alguien caminara descalzo después de salir de la lluvia. El perfume a jazmín llenó la habitación. Mi corazón golpeaba tanto que pensé que iba a desmayarme. Las cortinas se movieron sin viento. La temperatura bajó de golpe. Y entonces la vi. No como una sombra, no como una silueta borrosa, sino completamente clara. Mariana estaba frente a mí, tal como la recordaba, excepto por sus ojos. Eran negros, tan negros que no tenían luz ni vida. En su mano tenía otra rosa. La dejó en mi mesa, junto a las demás que había estado recibiendo. Pero esta era diferente. Estaba empapada de agua. Me miró con tristeza, esa tristeza que solo se ve en quienes ya no pertenecen aquí. Me habló sin abrir la boca. No vine a hacerte daño. Vine porque no sé cómo irme. Di un paso hacia atrás, temblando. Ella extendió una mano hacia mí. La punta de sus dedos casi tocó mi pecho. Y entonces alguien golpeó la puerta. Un golpe fuerte, real, humano. Mariana se desvaneció en un instante, como si se hubiera disuelto en el aire. Los golpes continuaron. Toqué la mirilla. Era una mujer, mojada por la lluvia, con una capucha roja, idéntica a Mariana, pero viva. Cuando abrió la boca para hablar, escuché la misma voz que llevaba días leyendo en mensajes. «Soy la vecina de arriba. ¿Estás bien? Escuché cosas raras». Su voz era humana, cálida, normal. La miré a los ojos y supe la verdad.
No era Mariana. No se parecía en nada más allá de la capucha. Pero detrás de ella, en el pasillo oscuro, había otra figura, mirándome desde el fondo. Una con los ojos negros, una que sostenía una rosa y sonreía. La vecina se fue después de asegurarse de que estaba bien. Cerré la puerta. Cuando me giré, había una última rosa roja en el piso, empapada, chorreando agua como si hubiera sido sumergida en un río. La nota final decía: esperaré el próximo 14 de febrero. No estás solo. La rosa sigue ahí. Aún gotea. Aún huele a jazmín. Aún siento su presencia en el pasillo cada noche. Y ahora sé que no importa cuántas puertas cierre, cuántas luces deje encendidas, o cuántas veces me repita que todo fue un sueño, Mariana viene cada año, y cada año está un poco más cerca.